Eh, Mateo capítulo 5 versículo 13. Estamos hablando del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es una enseñanza y es una doctrina, porque la Biblia dice que las personas se admiraban de su doctrina después que él terminó la enseñanza del Sermón del Monte, que se admiraban de su doctrina, porque les hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Entonces, vamos a abrir la Biblia en el San Mateo 5, capítulo 5, versículo 13, y vamos a ver qué es lo que sigue enseñando Jesús acerca del Sermón del Monte. Acuérdense que él subió y él dijo: todos los que me oyeren todo lo que él enseñó en el Sermón del Monte y lo hicieren, los compararé a un hombre prudente, amén, que edificó su casa sobre la roca. Amén. Allí hablamos acerca del perdonar a nuestros enemigos, hablamos acerca del afán. Por nada estés afanado, porque eso te trae muchos problemas de salud. Hablamos de la oración también, y después hablamos de que nosotros somos la luz del mundo. Y un versículo que dice que la luz verdadera vino a este mundo. El versículo dice así: la luz verdadera vino a este mundo, más hay un retorno por ahí. La luz verdadera vino a este mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Diga conmigo: Jesucristo vino a este mundo, que es la luz verdadera, mas los hombres amaron más las tinieblas que a Jesucristo. La Biblia dice que no venían a Cristo para que no se hagan manifiesta que sus obras no eran hechas en Dios. Amén. Eso dice la Biblia. Es decir, que sus obras eran malas. ¿Por qué? Porque si venían a Cristo, iba a salir a la luz sus obras. Entonces la gente no viene a Cristo porque sus obras son malas. Y cuando usted viene a Cristo, ¿qué pasa? Que sale a la luz todas las mañas. ¿Y qué pasa? Se manifiesta lo que realmente somos, porque yo les enseñé a ustedes que la Biblia es nuestro espejo, dice la Biblia que es nuestro espejo, donde nosotros nos miramos. Y cuando la Biblia te está hablando a ti, Dios te está hablando a través de la Sagrada Escritura, lo que va a pasar es que tú te vas a dar cuenta que no eres lo que tú crees que eres todo lo contrario. Resulta que tú crees que eres bonita o eres bonito, y cuando vienes a la casa de Dios y eres confrontado con la Sagrada Escritura y te miras en el espejo, que es la Sagrada Escritura, es decir, la Biblia, y te das cuenta que tienes granos, que tienes arrugas, que tienes canas, que estás envejeciendo, y te das cuenta que no eres perfecto. Te das cuenta que no es como el otro espejo que vos te mirabas y te decías qué lindo que eres. No, este no. Había un espejo allá en el zoológico que si vos estabas gordo y te mirabas en ese espejo, quedabas flaquito. En el zoológico. Y entonces usted se miraba en ese espejo y quedaba flaquito, porque era uno cóncavo y uno convexo, el espejo. Entonces uno de los espejos te dejaba gordo así y otro te dejaba flaquito.
yo fui y me puse en el que me dejaba flaquito y digo, ¡guau! Dios mío, qué pinturri que tenés vos, decía, qué pinta. Después me fui al otro y digo, Dios mío, estoy pasado de kilo. Bueno, entonces la Sagrada Escritura, ¿qué hace? Saca a la luz quién eres tú, porque dice que no hay nada oculto que no se haga manifiesto. Y que la palabra de Dios es el espíritu. La palabra de Dios es vida, es decir, que cobra vida en ti. Y a su vez dice que es espada de doble filo, que discierne tus pensamientos y saca lo oculto de tu corazón y traspasa tu vida. Eso dice la Escritura. Y allí nadie quiere venir a los pies de Cristo porque nadie quiere que se haga manifiesto que sus obras no son hechas en Dios. Entonces la gente, cuando viene a los pies de Cristo, se da cuenta que era más grande la arruga que tenía que lo que ella pensaba o lo que él pensaba. Amén. ¿Cómo es usted cuando se mira en la Escritura? ¿Tiene arruga? ¿Tiene pelo? ¿Usted es linda? Muy bien. Eso quiere decir que la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios no te censure, quiere decir que estás caminando con Dios. Teme, dice la Escritura, y haz el bien, porque no en vano lleva la espada, el ministro. La Biblia le dice al ministro, es decir, al pastor, el magistrado. No en vano lleva la espada. Teme, haz el bien, porque Él es vengador de los que hacen el mal. Entonces a veces cuando el pastor saca la espada, Dios mío, no es que te da así, es que la Escritura te habla. Que yo conocía la vida de él. No. Y porque la palabra es espíritu, no es que yo... Lo que pasa es que él tenía algunas cositas que arreglar, entonces la Escritura no le va a pasar la mano por la espalda, te va a decir, qué bien cómo te estás portando. La Escritura no te va a decir eso. La Escritura te va a decir qué bien cuando te estás portando cuando tú dejes de tomar o dejes de robar. Cuando tú no robas más, la Escritura no te puede censurar. Amén. No te puede pinchar. Si no, la Escritura te dice lo que tienes que arreglar en tu vida. Ay, pero tú no quieres escuchar. Me voy para la otra iglesia. Entonces dice, vamos a leer, leemos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, la sal de la tierra. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, le está diciendo Jesús a los discípulos. Y le dice así, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, es decir, si vos que sos la sal te desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Eso lo dijo Jesús, no lo dije yo. Jesús dijo, si vuestra justicia no es mayor que los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino del cielo. Eso lo dijo Cristo, no lo digo yo. Lea la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura dice, cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Es decir, que todo esto que nosotros vemos va a pasar, ¿no? Porque todo esto que nosotros vemos no va a estar mal porque va a ser quemada por el fuego.
y los elementos ardiendo se fundirán, dice la Escritura. Y esta tierra este cielo y esta tierra no va a estar más, se va a arrollar como un pergamino. Entonces después vendrá cielo nuevo y tierra nueva, pero después que Dios purifique todas las cosas con fuego. Porque si bien purificó la tierra el Señor con agua cuando trajo el diluvio, ahora va a purificar con fuego la tierra. Pero después todo esto va a pasar. Pero su palabra no pasará. Diga conmigo, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y si la Biblia te dice a ti que si tú no fueres, si no fueres más justo que los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino del cielo. Entonces más vale que prestes atención a lo que la Escritura está diciendo. Amén. Ahora bien, aquí la Biblia te dice que está hablando Jesús en el Sermón del Monte de que nosotros somos la sal de la tierra. Ahora, yo quiero que usted piense que en aquella época no había refrigeradores. Es decir, que la sal se usaba para condimentar o para salar la carne, para que la carne no se pudriera. Amén. Diga conmigo, para que no avance la pudrición. Ahora Jesús le dice a usted que usted es la sal. También dice que usted es la luz. Tu testimonio, hablamos el otro día, ilumina a los hombres. Pero ahora usted es la sal. Y la sal frena la podredumbre. Diga conmigo, la sal frena la podredumbre. Ahora, nosotros, la Biblia nos dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos peregrinos, somos hijos de Dios, escogidos por Dios, redimidos y apartados por su gracia. Y estamos acá caminando como peregrinos buscando una nueva patria que es cuando nosotros nos vayamos de acá. Ahora, el mundo está perdido. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno y dice que para que el mundo, dice la Escritura, se convierta de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios. Amén. Ahora, ¿por qué nosotros entonces frenamos la podredumbre? Porque el mundo está en pecado. El pecado es podredumbre. Dice que cuando Jesús fue allí a Naftali y a Zabulón y a Naftali, dice que el pueblo sentado en valles de sombra de muerte vio gran luz. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando la profecía que había sido dada por el profeta de que Jesús iba a ir a Naftali y a Zabulón, dice que ellos estaban en sombra de valles de sombras y de muerte, y cuando Jesús apareció, dice que luz resplandeció en aquel lugar a los que estaban asentados en valles de sombra y de muerte, y cobraron vida en aquel lugar, porque la luz verdadera que ilumina a todo hombre iluminó aquel lugar, es decir, Jesucristo. Pero el mundo está asentado en valles de sombras de muerte, y el mundo está en pecado. ¿Y nosotros qué hacemos? Frenamos la podredumbre. Esto es, dice la Biblia, hasta que éste sea quitado del medio, y entonces se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Mientras tanto, la iglesia está frenando la podredumbre que hay en el mundo. ¿Por qué no se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, que viene por advenimiento de Satanás? Porque hay alguien que lo detiene todavía hasta que éste sea quitado del medio.
Diga conmigo, la iglesia sea quitada, cuando sea arrebatada. Cuando la iglesia sea quitada. Sea arrebatada, entonces se va a manifestar el príncipe de las potestades del aire. Es decir, Satanás se va a manifestar en el cuerpo del anticristo. Pero ¿por qué él no se puede manifestar ahora? Porque la iglesia está orando y batallando. Y lo está atando, porque Dios le dio autoridad a la iglesia para atar, y todo lo que nosotros ataremos en la tierra, Él va a atar en el cielo, y para desatar, y todo lo que nosotros desataremos en la tierra, Él va a desatar en el cielo. Por eso Él no puede avanzar, el reino de las tinieblas no puede avanzar. Por eso, gracias a que Dios levantó un ejército poderoso de sus hijos en este mundo, que está orando y clamando en el mundo entero, es que el imperio de las tinieblas no puede avanzar. El reino de las tinieblas no puede avanzar. Es decir, diga conmigo, la podredumbre no puede avanzar. ¿Por qué? Porque vosotros sois los que detienen el avance del reino de las tinieblas, y también por los que detienen el pecado. Porque cuando un pecador se arrepiente, es decir, que viene a los pies de Cristo, multitudes de pecados son cubiertos. Así que cuando usted se convirtió a Cristo, multitudes de pecados se fueron cubiertos. Sumale esto por millones de cristianos en el mundo entero que han aceptado a Jesús como Salvador y Señor, y que ahora son velas encendidas, antorchas encendidas que iluminan este mundo, y que caminan en el lugar oscuro iluminando las tinieblas, para que las tinieblas no avancen. Yo me acuerdo una vez, en una habitación, cuando se apagó la luz de la habitación, quedó todo oscuro, pero cuando se prendió la luz en la habitación, las tinieblas se fueron, y podíamos ver. Dice Jesucristo que el que anda de día no tropieza, porque puede ver las tinieblas de este mundo. Amén. Pero el que anda en tinieblas no puede ver las cosas. Ahora, imagínate si nosotros como iglesia dejáramos de orar, dejáramos de interceder y de clamar, dejáramos de rogar por este país, y dejáramos todo en las manos de Satanás, y él avanzara sobre esta tierra, aunque avanzó bastante sobre este país, avanzó bastante, porque una de las leyes que se promulgó es la ley del aborto, y eso es una batalla que perdimos espiritualmente los cristianos en el Uruguay. ¿Por qué? Porque logró el príncipe de las potestades del aire, Satanás, que usa a las personas, introducir un genocidio en este país. Pero el reino de las tinieblas no es solamente eso, sino que avanza en todas las áreas, trayendo toda clase de calamidades. Y dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de las personas para que la luz de Cristo no resplandezca. ¿Y cómo lo ciega? Con un montón de cosas que le ofrece, desde sexo a todo lo demás, lo que sacia la carne. Entonces los pone en bandeja. A vos te gusta la droga, te da más droga. Vos querés esto, te da esto. Y vos querés placer y te da placer. Te metés nadás en los placeres de este mundo. Entonces, ¿cómo es que nosotros logramos avanzar para frenar el reino de las tinieblas? A través de la oración. A través de la oración, en el clamor, en el ayuno, dice la hermana. Orando, intercediendo por esta nación, intercediendo por los que están en eminencia, los que están de turno hoy, el presidente, los diputados, los senadores, y los que están trabajando en eminencia en este país, legislando leyes, orando para que ellos no quebranten las Sagradas Escrituras y no vayan en contra de la voluntad de Dios. Amén. ¿Y cómo estamos? Orando día y noche, clamando por nuestra nación,
Entonces, cuando el pecado abundó, dice la Biblia, sobreabundó la gracia. Entonces, por la venida de Cristo, dice que cuando abundaba el pecado en Israel y en el mundo, sobreabundó la gracia porque vino Cristo. Pero Cristo ahora está. Pero Cristo se manifiesta a través de la oración y a través del ayuno, a través de nuestra prédica, tratando de llevarle la palabra de vida a los que están perdidos, que andan como ovejas, que no tienen pastor. Y Jesús se compungió porque lo veía a ellos que no tenían, andaban como ovejas que no tenían pastor. Entonces nosotros, que seguimos las pisadas de Cristo, que andamos como Él anduvo, también como Cristo se sentó con prostitutas y pecadores, así nos sentamos nosotros, porque así como Jesús vino a buscar, no vino a buscar sanos, sino a enfermos, al arrepentimiento, así nosotros también andamos predicándole a los que están perdidos. No le predicamos a los hermanos que están en otra iglesia para sacar hermanos de otra iglesia, pues ellos ya son salvos. Los que estamos predicándole a los que no conocen a Jesucristo. Dijo Pablo, ando en otro lugar donde el evangelio no ha sido predicado, para no edificar sobre fundamentos ajenos. Entonces tú lo que tienes que hacer, una de esas cosas para volverte sal de la tierra, para frenar la podredumbre, es interceder constantemente, no solamente por tu vida, no solamente por tu familia, sino por el país, orando, clamando todo el tiempo por tus hermanos en Cristo, por el pastor, amén, gloria a Dios, por su familia. Entonces usted va a estar clamando por el pastor también. ¿Y cómo hace que eso se frene? Usted va a atar al reino de las tinieblas y va a desatar bendiciones en el país o sobre su familia. Y eso es sal de la tierra, el que frena la podredumbre. Diga, yo freno la podredumbre. Porque para eso Dios lo puso a usted, para que sea sal de la tierra. Pero mire lo que dice la Escritura. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada la tierra, el mundo? ¿Con qué será salada para que la podredumbre no avance? Si tú, que eres la sal, te vuelves insípida, entonces el pecado va a sobreabundar en este país. Para que el pecado no sobreabunde en este país, tiene que sobreabundar la gracia de Dios, que es por medio de Jesucristo. Cuando usted lo predica y cuando usted ora, la gracia de Dios sobreabunda. Dale un aplauso al Señor. Diga, no hay nada que la oración no pueda solucionar. Porque para Dios no hay nada imposible. Y Él tiene la respuesta para todas las cosas. A no ser que usted vaya y le pida otra cosa en la cual no está dentro de la voluntad de Dios. Pero si usted le está pidiendo por las almas, Dios te va a responder. O por tu familia, porque dice, si te convirtiere a mí, será salvo también tu casa. Así que es una promesa de Dios. Amén. Te tienes que clamar. Pero, ¿cómo estás clamando? ¿Cómo clamas por tus familiares? ¿Cómo clamas por las personas que están perdidas? ¿Cómo clamas para que los que están en eminencia, es decir, los que gobiernan, no hagan leyes espirituales, leyes que contradigan la palabra de Dios y aten el país y traigan maldición sobre la tierra? ¿Cómo haces tú? Orando y atando el reino de las tinieblas que trabajan en la vida de ellos. Porque yo siempre le digo esto, ¿cómo puede ser que un hombre, llamamos Hitler, ponele, haya causado una guerra que produjo 80 millones de muertes? Un hombre solo produjo una guerra
que produjo 80 millones de muertos. ¿Cómo un hombre pudo convencer a las personas de armar esa guerra? ¿Cómo pudo convencer de agarrar a los judíos y llevarlos a un lugar de confinamiento y hacerlos morir de hambre? ¿Y cómo pudo quemar niños en hornos? ¿Cómo pudo un hombre convencer a otra persona de que agarren y prendan fuego niños? Ahí estaba el reino de las tinieblas trabajando en la mente de él. Y él no fue el anticristo, pero se parecía al anticristo, pero no fue el anticristo. El anticristo es peor que él todavía, porque si este tenía un rasgo casi parecido al anticristo, no le ata la correa de los zapatos. Imagínate que si él pudo engañar a las personas y llevarla a esas atrocidades, el anticristo cuando venga va a convencer al mundo entero. Dice que el padre entregará a los hijos y los hijos entregarán a sus padres al anticristo, porque el anticristo va a gobernar el mundo y va a tener millones de soldados que van a servirle a él, y ellos van a destrozar. No estamos ahí todavía, ¿no? Yo estoy hablando del reino de las tinieblas, no estamos hablando de la marca de la bestia, que esa es otra cosa. Pero sí estamos hablando de que Hitler no le ataba la correa de los zapatos al anticristo, que sí va a ser 1000 veces peor que Hitler. Imagínate. Y si tuvo poder de convencer a las personas para hacer atrocidades, ¿cuánto más va a hacer el otro? ¿Y sabe por qué no se manifiesta? Porque todavía la iglesia no ha sido quitada del medio y el Espíritu Santo. Pero cuando está hablando de su pueblo y del Espíritu Santo, se ha quitado del medio, aunque algunos estudiosos dicen que el Espíritu Santo va a quedar aquí. Yo no creo, porque va a dejar libre albedrío a la humanidad, y ahí van a trabajar todos los demonios. Eso es lo que yo creo. Hay que seguir estudiando, pero sí el reino de las tinieblas, es decir, el anticristo, el reino de las tinieblas avanza porque nosotros no oramos, pero el anticristo, el falso profeta y la bestia, cuando se manifiesta el anticristo, se va a manifestar el hijo de perdición, el hombre del pecado, cuando sea quitado del medio, la iglesia. Entonces va a abundar, no la gracia, sino el pecado en el mundo. Va a sobreabundar el pecado. La gracia ya no va a estar más, porque va a ser Dios, Jesucristo, por medio de la iglesia se manifiesta en el mundo. Amén. No es que Él desciende, viene a predicar, usted predica, no Él. Usted predica acerca de la gracia, y la gracia se manifiesta en los corazones de los hombres, porque usted le predica, y el Espíritu Santo que está en usted convence a la persona de pecado. Amén. Y la persona se arrepiente y viene a los pies de Cristo y es salva. Denle un aplauso al Señor. Ahora dice que cuando la sal se vuelve insípida, que pierde el sabor, o que pierde las sustancias que tiene para que la podredumbre no avance, es decir, cuando sale a la carne o cualquier cosa, entonces dice que la sal será echada afuera. Ojo con eso. No sirve para nada, sino que es para ser echada afuera y usada por los hombres. Es decir, que al parecer, por lo que dice Cristo acá, que cuando tú dejas de cumplir la función como cristiano, de alguna manera el mundo te va a atrapar,
Porque ¿por qué mantienes tú el fuego del avivamiento en tu corazón? Por el Espíritu Santo y la oración y la comunión que tienes tú con Dios. Pero dice, no apagáis el Espíritu. Pero cuando tú dejas de orar, apagas el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo se apaga en ti y tú dejas de cumplir la función. ¿Y qué te vuelves? Un cristiano tibio. ¿Y qué pasa cuando te vuelves un cristiano tibio? Te mueres espiritualmente. ¿Y qué pasa? Terminas en el mundo. Y cuando dejas de cumplir la función en la cual fuiste llamado, porque Dios te llamó conforme a sus propósitos. ¿Y cuál es uno de los propósitos? Que anuncies la virtud de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, que anuncies a los hombres. Pero el otro propósito es orar. Y cuando tú dejas de cumplir ese propósito de caminar con Dios, entonces pierdes tu sabor. Ya pierdes, dejas de cumplir y terminas en el mundo hollado por los hombres, como dice la Sagrada Escritura. No es que la iglesia te va a echar, tú solo te vas al mundo. Y allí que terminas, terminas en el mundo, en el reino de las tinieblas. ¿Sabe cuántas personas hay que se han ido de las iglesias en el mundo entero, que ahora están en el mundo? Que su nombre ya no estará escrito más en el libro de la vida. Porque la Biblia dice, ojalá fuera frío o caliente, pero como eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Y sabes cuántos cristianos que se apartaron del camino del Señor y que un día fueron iluminados por la palabra y por la gracia de Dios y conocieron a Jesús, que es la luz verdadera, y se arrepintieron de sus pecados para seguir a Cristo y se apartaron del mundo? Otra vez vuelven a edificar las cosas que un día se arrepintieron, las obras muertas. ¿Dónde va a parar ese cristiano? Al infierno. Diga conmigo, va a ir a parar al infierno. Porque si vuestra justicia no fuera mayor que los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino del cielo. No dejes apagar el Espíritu que está en ti. Antes ser lleno del Espíritu Santo, dice, no se embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes ser lleno del Espíritu Santo. Pero si tú dejas de cumplir la función en la cual Dios te ha llamado, te quedas tibio y terminas en el mundo. Porque o eres caliente o eres tibio. Frío no, porque frío es el que recién se convierte, amén, que viene a Cristo recién por primera vez. ¿Hay sabiduría en esto o no hay sabiduría? Cuando las personas se apartan de Cristo y se van al mundo para volverse de las cosas que se han arrepentido un día, de las obras muertas. ¿Hay sabiduría en esto? Diga conmigo, yo soy la sal de la tierra. Yo soy la sal de la tierra. Y tengo un propósito en este mundo. Y tengo un propósito. Anunciar a Cristo como Salvador. Anunciar a Cristo como Salvador. A los perdidos. A los perdidos. No a los cristianos convertidos. No a los cristianos convertidos. No se saca un cristiano de otra iglesia. No se trata de los cristianos de la iglesia. Amén. Amén. No es eso lo que nos llamó Dios. Ni tampoco tenemos que andar invitando cristianos de otra iglesia para que vengan acá. Déjelo allá, que si está bien y está firme en el Señor y es el lugar donde Dios lo puso, allí tiene que glorificar a Dios con su vida. Mientras tú tienes que estar acá. Ay, me gané una almita, pastor. Amén, gloria a Dios. ¿Quién? Tiene 40 años de cristiano este. Estaba en la iglesia, me la gané. Lo que pasa es que como andaba mal con el pastor, yo le hablé y le invité a venir acá y se vino.
que arregle las cosas con su pastor, que pida perdón a Dios y que vuelva a su iglesia. Eso es lo que tiene que hacer, porque si Dios lo puso en un lugar, es en ese lugar donde tiene que estar. Amén. Ahora, si ese lugar es tiniebla, tiene que correr. Amén. Porque también habrá doctrinas de demonios. Amén. Pero como usted tiene discernimiento para discernir lo oculto de lo verdadero a través de la palabra y el conocimiento de la Sagrada Escritura por medio del Espíritu Santo. Amén. Ahora, vamos a ponernos de pie. Resulta que usted el otro día era luz, ahora es sal. ¿Mañana qué va a hacer? ¿Qué dijo la hermana? Luz, sal, fideo, dijo. Ah, pimienta. No, la pimienta hay que ponerle en la lengua a algunos que hablan de más. Eso es lo que hay, para que le arda la lengua. Eso es pimienta. Ya vamos a llegar a ese versículo. Ya vamos a llegar a ese versículo donde habla de la pimienta que hay que ponerle en la lengua. Donde Santiago dice que la lengua dice es veneno mortal. Amén. Amén. Saca la lengua, hermana. Si tenés la lengua larga es porque tenés la lengua larga. Claro, porque no tiene que hablar de los demás. Si te habla de los demás se entera todo el mundo. Amén. ¿Quién habla mal del pastor? Levante la mano. Nadie levanta la mano, ¿no? Porque el pastor no se puede, no. ¿Qué se puede dar al pastor? Nada. No, ay, gracias. Gracias. No, gracias. Amén. Gloria a Dios. Me quedo contento que no haya ahora mismo. Después de una prédica de esa que te golpeó acá, yo quiero ver a ver si no hablas del pastor. Si no te acordás del pastor. Yo siempre digo, cuando me queman las orejas y hay alguien hablando mal mío, el tema es que me prenden fuego las orejas. Y yo me doy cuenta porque no me pueden ver. No pasa nada, no pasa nada. Amén, te perdono en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a cerrar los ojos. Padre, gracias te damos por esta palabra. Palabra que nos edifica, palabra que nos transmite sabiduría, palabra de ciencia que salió de tu boca, Señor Jesús, para instruirnos en justicia, para mostrarnos el camino, para enseñarnos la verdad. Señor, ayúdanos a ser sal, a hacer luz en esta tierra y sal, a frenar la podredumbre de este mundo perdido y a predicar a Jesucristo a aquellos que están en tinieblas. Porque, Señor Dios Todopoderoso, sabemos que si esas almas no aceptan a Cristo, se van al infierno. Para eso viniste tú, para rescatar al hombre que está perdido, Señor. Mas nosotros en un tiempo estuvimos perdidos, mas fuimos hallados por ti, y gracias a ti estamos en este lugar. Pero, Padre, trae de nuevo a nuestra boca para que podamos predicarles, pero también para que podamos estar intercediendo por su vida y por este país, y aún por los ministros que están en este país, que son los que legislan leyes para que ellos no vayan en contra de tu voluntad y tu palabra, para que no sea maldita esta tierra más de lo que ya está, Señor, porque vemos que esta tierra está bajo el yugo de la maldición. Vemos que está árida la tierra y que no está dando frutos. Lo vemos por todos lados. Vemos cómo está de rodillas este país. Vemos cada vez más el hambre cómo avanza en esta nación. Vemos cómo la droga está avanzando, cómo los jóvenes están cada vez más sumergidos en el reino de las tinieblas y la oscuridad.
Vemos cómo está batallando cada vez más el aborto en este país, donde niños están siendo abortados. Como dice un texto que leí, sin nadie que los defienda, Señor. Mas, Padre, ayúdanos a orar, a interceder, a clamar, para que las maldiciones que atan esta tierra no destruyan más esta nación de lo que ya está. Y permítenos, Señor, bendecir este país, esta gran nación donde hemos nacido y de las cuales somos parte. Bendecimos los 19 departamentos de este país. Bendecimos a las autoridades de los diferentes partidos políticos, Señor, no importa el color. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Padre, y trae un sentimiento de amor por ellos, por las almas, por las vidas, por este país. Y saca a la luz todo lo corrupto que esté en el gobierno, Padre, que esté trayendo aún más maldición sobre esta tierra de lo que ya hay. Padre, te pedimos por los 19 departamentos de este país, te pedimos que tú lo bendigas. Te rogamos que frenes la maldición del pecado en este país que sobreabunda, trayendo abundancia de gracia sobre este país por medio de nuestra boca, en el nombre de Jesucristo. Amén, iglesia. Amén. Amén.